Los primeros papas de la Iglesia Católica. En este vídeo vamos a hablar desde el Papa del año 105 al año 217. Cordial saludo para todos los católicos que están vinculados en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Católico apoya católico. Suscríbete, comente, comparta. Ayúdenos en esta evangelización. Quiero aprovechar el saludo para Daniel García, quien ha hecho unos buenos comentarios. También para Felicita Martínez, quien pregunta en uno de los videos, hace un comentario y dice que de dónde sacamos la información para decir que la Virgen María cuando quedó embarazada tenía 16 años, 15 años. Esa información la tomamos del Evangelio Apócrifo de Santiago. Es un evangelio que no está dentro de los libros de la Biblia, pero es una información importante histórica. También un saludo para la cuenta de Cap, quien hace comentarios. Y para todos los demás que están aquí, los hermanos protestantes, también nuestro saludo por estar en este canal. Vamos a prepararnos para iniciar este segundo video hablando de los papas, los primeros papas de nuestra Iglesia Católica en el comienzo del cristianismo. Ya saben, en la imagen de fondo este es nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, quien gobernó la Iglesia recientemente. Y lo tengo ahí de imagen de fondo porque es el último Papa declarado santo. Vamos a hablar desde el 105 al 217 años, cuáles papas estuvieron, cuáles papas fueron en el comienzo del cristianismo. Esto lo estoy haciendo porque los protestantes dicen que la iglesia comenzó en el año 313 con el edicto de Milán y que el primer papa fue Constantino. Como fue Constantino, entonces de ahí en adelante la iglesia se acabó. Tengo aquí a Santa Elena recordándoles de Santa Elena, tocará llevarla porque es importante tenerla en este material, en estos videos, porque nos va a servir mucho para nuestra evangelización y para comprender lo que ha sucedido en nuestra iglesia y qué pasó en el 313 con el edicto de Milán. Entonces ya sabemos que Santa Elena fue esposa de Constancio Cloro. Constancio Cloro fue el padre de Constantino. Esta señora duró casada hasta un buen tiempo y después este señor Maximiliano, un emperador, le ofreció a Constancio Cloro la oportunidad de ser nombrado su más cercano colaborador, pero con una condición de que tenía que repudiar a su esposa, que es Helena, y que se casara con su hija Flavia Maximiana Teodora. Y este señor, desde luego que repudió a Helena, y Helena quedó repudiada, y el tiempo que duró por el abandono, ella sufrió mucho, 14 años, y en ese tiempo fue que se convirtió al cristianismo. Entonces tenemos que tomar esta nota, se convirtió al cristianismo Santa Elena, porque nos va a ayudar a entender qué pasó en el 313. El último de los papas que miramos en el anterior video fue San Evaristo. En Ignacio de Antioquía, San Ignacio. Pero mejor antes de eso quiero contarles lo siguiente. Dentro de todo este periodo de los primeros cristianos, los primeros papas, también hubo un emperador con el nombre Nerón. Fue un emperador muy cruel, violento, sanguinario, y quien fue uno de los grandes perseguidores de los primeros cristianos. Nos dice la nota
que Nerón fue emperador romano desde el año 54 al año 68 después de Cristo. Dentro de este periodo de este emperador fue el gobierno del primer papa, San Pedro, porque San Pedro gobernó la iglesia hasta el año 67. Continuando aquí con la información de Nerón, el último de los Julio Claudios en gobernar el imperio romano. Su reinado duró 14 años. Representa todo lo decadente sobre ese periodo en la historia romana. Era autoindulgente, cruel y violento, así como un exhibicionista transvesti. Sus lujosas fiestas combinadas con el incendio de Roma continuaron el caos económico que había plagado a la ciudadanía romana desde los días de Tiberio. De acuerdo al historiador Suetonio, en su vida de los 12 Césares, al escuchar de la muerte del emperador, se dijo que este señor Nerón se suicidó. Los ciudadanos corrieron por las calles con gorros de las libertadas como si fueran esclavos liberados. Estamos hablando de Nerón, que gobernó durante 14 años, en el año 54 al 68, estando San Pedro como primer pontífice, primer papa, y dentro de esto fue la persecución más horrenda porque le echaron la culpa a los cristianos, que ellos eran los que habían incendiado a Roma. En este periodo se incendió Roma. Y por haber echado la culpa a los cristianos se desató una horrenda persecución contra los cristianos, y los cristianos eran capturados y los colgaban y les metían candela y los colocaban como antorchas para que iluminara Roma. Pero más que todo lo hacían por escarmiento, para que los demás seguidores de Jesús, demás cristianos, abandonaran la fe cristiana, que era una fe reciente, muy joven, estaba en su nacimiento. Pero sucedía algo impresionante. Se notaba claramente la intervención de Dios. Mataban 10 cristianos y aparecían 30. Mataban 30 y aparecían 100. Mataban 100 y aparecían 1000. Ahí se nota que nuestro Señor puso su mano, su intervención, para que creciera el cristianismo. Porque si no hubiera sido de Dios, con el hecho de matar a 2, 10 se hubieran retirado del cristianismo. Pero no, al contrario, mataban 1 y aparecían 10. Eso fue lo horrendo que hubo dentro de este periodo del comienzo de la iglesia, siendo todavía San Pedro pontífice. La persecución de Nerón, uno de los grandes, crueles y tiranos y violentos contra los primeros cristianos. Ya después de esta historia vamos a continuar contándoles también, ya vamos a contarles sobre lo de San Ignacio de Antioquía. Este señor, San Ignacio, también estuvo en este periodo prácticamente del comienzo de la iglesia, y San Ignacio fue el que le colocó a la Iglesia Católica Iglesia Universal. Pero antes de eso quiero que leamos esta nota que nos dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículo 26. Nos está contando que en Antioquía es donde por primera vez se le dice a los seguidores de Jesús o a los discípulos, se les dice cristianos. La nota nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una nota importantísima. En Antioquía es también donde San Ignacio de Antioquía fue el primero en aplicar el adjetivo de católica, es decir, Iglesia Universal, la iglesia. Hasta ese momento la iglesia no tenía nombre. Ya San Ignacio de Antioquía fue el que le dio el nombre. Si tomamos en cuenta que por primera vez los cristianos recibieron el título de cristianos,
los discípulos de Jesús cristianos en Antioquía, si tomamos en cuenta el tiempo que fue escrito los Hechos de los Apóstoles, que se cree que fue en el año 55 y 60, podemos decir que después del año 33 al 60, fueron después de 20 años de que los seguidores de Jesús recibieron ese título de cristianos. Pudo haber sido antes, pudo haber sido después de la muerte de Cristo a los 10 años, a los 5 años, 15 años, 20 años, pero es un periodo aproximado. Si tomamos en cuenta que después de este año, del 60 hasta el 100, que aparece San Ignacio de Antioquía, pues entonces decimos que después de que los cristianos recibieran el título, los discípulos de Jesús, el título de cristiano, entonces sería 60 años después, la iglesia hubiera tenido el nombre de Iglesia Universal. Entonces, más o menos después de la fundación de la iglesia, que fue en el año 33, aproximadamente 70 años después, fue que recibió el nombre de Iglesia Católica por la boca de San Ignacio de Antioquía. En su famosa frase que dijo: donde están los feligreses está el obispo, y donde está el obispo está la Iglesia Católica. Desde ahí en adelante, ya desde el año 100, la Iglesia Católica tiene su nombre. La iglesia, porque hasta ese momento se decía iglesia. Bueno, hablamos ahora de San Ignacio de Antioquía, que es el famoso que nos deja el nombre de Iglesia Universal, y en Antioquía también, donde los seguidores de Jesús reciben el nombre de cristianos. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan. Es el segundo sucesor de San Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía. San Ignacio afirma que la doctrina y constitución de la Iglesia Católica viene desde Jesucristo por medio de los apóstoles, incluyendo la jerarquía de Pedro, los obispos y su obediencia a ella, la Eucaristía, así como la virginidad de María. Fue condenado a morir por las fieras en Roma en tiempos del emperador Trajano. Es uno de los padres de la Iglesia y más concretamente uno de los padres apostólicos por su cercanía cronológica con el tiempo de los apóstoles. Fue el primero en aplicar el adjetivo de católica, es decir, universal, a la Iglesia. Es autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas mientras era conducido desde Siria a Roma para ser ejecutado, o como él mismo escribió en una de sus cartas, que dice que para ser trigo de Dios molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Ignacio de Antioquía, en una de sus cartas. Quiere decir que este señor, este santo, fue tragado por las fieras. Pudo haber sido por los leones, pudo haber sido por los tigres. Lo cierto es que se lo tragaron las fieras. Ese fue su martirio, destrozado por las fieras. San Ignacio de Antioquía fue un mártir, uno de los primeros mártires de la iglesia. Además fue uno de los primeros defensores de la virginidad de María, porque en ese entonces los contradictores a esta enseñanza eran los judíos, porque los judíos no creyeron que Jesucristo era nuestro Señor, nuestro Salvador, que fuera Dios. Por lo tanto, pues si no creían en Jesucristo, mucho menos iban a creer que la Virgen María era virgen. Y este fue uno de los primeros defensores. Ya en el año 100 tenemos la doctrina de la virginidad perpetua de la Virgen María. Bueno, muy bien, avancemos entonces. Ya vamos a seguir a nuestro siguiente pontífice, acordándonos de las bellas palabras del Señor, donde dice: edificaré mi iglesia, pero al mismo tiempo también nos advierte que el poder del demonio no la podrá vencer, no prevalecerá contra ella. ¿Por qué razón? Porque el demonio va a estar continuamente va a estar tratando de atacarla. Bueno, San Alejandro. Entonces sí, seguimos con San Alejandro. San Alejandro I. Este señor, este papa duró 10 años. Su pontificado fue de 10 años. Fue romano, elegido en el año 105
murió en el 115. Fue discípulo de Plutarco, se le atribuye la institución del agua bendita en las iglesias y en las casas. Desde aquí comienza ya el uso del agua bendita. Podemos hablar que desde el año 105 al 115. Desde allá viene el agua bendita que nosotros hoy conocemos en nuestra iglesia. El que tenga agua bendita, el que utilice agua bendita, esa es una iglesia de los primeros cristianos. Son muestras que nos van ayudando. Si ustedes ven que los protestantes tienen agua bendita y que ellos tienen eso, pues entonces podemos decir que viene de allá, pero no creo porque ellos no creen en nada de eso. Bueno, el agua bendita en las iglesias y en las casas. Y la disposición de que la hostia fuera hecha exclusivamente con pan ácimo. ¿Eso qué quiere decir? Que dio la orden que el pan que se utilizaba en las eucaristías tenía que ser pan ácimo, quiere decir sin levadura y sin sal. En estos periodos, todos estos periodos que estamos hablando, todavía no están definidos los libros del Nuevo Testamento. No están los libros del Nuevo Testamento como definidos todavía. Ya empiezan a aparecer las epístolas que escribe San Pablo, ya están, por ejemplo, San Pablo ya tuvo que haber escrito todas sus epístolas para formar el Nuevo Testamento, pero habían otros escritos también que circulaban dentro de los primeros cristianos. Ahí les voy recordando porque más adelante nos va a servir también para la información. Lo que sucedió cuando se hizo por primera vez la Biblia que tenemos hoy con todos los libros. En estos periodos todavía aquí la Biblia como la conocemos hoy no estaba, solamente estaba el Antiguo Testamento. Vamos con el siguiente Papa, San Sisto I, romano, elegido en el año 115, murió en el 125, enterrado en la Acrópolis de Alatri. Frosinone prescribió que el retazo del cáliz fuese de lino y ordenó que el cáliz y parámetros sagrados fuesen tocados solamente por los sacerdotes. Estableció se cantase el trisagio antes de la misa. Esto lo implementó el Papa San Sisto I. Ahí vamos en la construcción, como dice el Señor, en la edificación de la iglesia. Edificaré mi iglesia. Ahí van apareciendo cada vez más normas, cada vez más cositas que van edificando la iglesia, porque por eso lo dijo el Señor. Edificaré, no dijo edifico, de una no, sino edificaré. Quiere decir que va edificándose. Lentamente, pero ahí va. Vamos con el siguiente. El octavo pontífice después de Pedro, San Telésforo, griego, mártir. Todo este tiempo podemos hablar que casi la mayoría de los papas fueron mártires. Elegido en el año 125, murió en el año 136. Compuso el himno Gloria in excelsis Deo. Este canto todavía lo tenemos en nuestra iglesia, se canta en la noche de Navidad, el Gloria in excelsis Deo. E instituyó el ayuno durante las 7 semanas antes de Pascua. Prescribió que en la noche de Navidad cada sacerdote pudiese celebrar 3 misas. Introdujo en la misa nuevas oraciones. Este Santo Padre, este Papa, duró 11 años en su pontificado. San Telésforo, otro. Vamos con San Ignacio. San Higinio es, San Higinio. Gobernó 4 años la iglesia. Era un ateniense, mártir, elegido en el año 136, murió en el 140. Determinó varias atribuciones del clero y definió los grados de la jerarquía eclesiástica, lo que nosotros conocemos hoy, los diáconos, sacerdotes o presbíteros y ese es el orden jerárquico, diáconos, presbíteros y obispos. Instituyó el padrino y la madrina en el bautismo de los recién nacidos para guiarlos en la vida cristiana y decretó que las iglesias viniesen consagradas. Desde aquí ya encontramos, desde este año,
desde el 136 al 140 aparece la institución como un requisito, el padrino y la madrina en el bautismo de los recién nacidos. Ya se está hablando de bautismo a los niños. 4 años de su pontificado. El siguiente, San Pío I. San Pío I. Nació en Aquilea, mártir, vea, también es un mártir. Elegido en el año 140, murió en el 155. Se le atribuye la fecha de la celebración de la Pascua, el domingo después del plenilunio de marzo. Importante sus normas para la conversión de los judíos. Combatió al hereje Marcione. Con el siguiente. San Aniceto. Nació en Siria, mártir. Hasta este momento casi todos los papas son mártires. Elegido en el año 155, murió en el 166. Duró 11 años su pontificado. Promulgó un decreto que impedía al clero dejarse crecer el pelo. Ahí aparece lo que llamamos hoy el famoso peluqueado. Aparece que los hombres del clérigo se peluqueen. El peluqueado aparece aquí. Promulgó un decreto que impedía al clero dejarse crecer el pelo. O sea, habría que peluquearse. Confirmó definitivamente la celebración de la Pascua en domingo. Confirmó definitivamente la celebración de la Pascua en domingo según la tradición de San Pedro. Ya desde San Pedro, el domingo era que se celebraba la Pascua por ser el día de la resurrección. Pascua, domingo, todos los domingos es el día de la resurrección del Señor. Vamos con el número 12. San Sotero. El número 12, San Sotero. Nació en Fondi, mártir. También es un mártir. Elegido en el año 166, murió en el 175. Se lo define como el Papa de la Caridad. Prohibió a las mujeres quemar incienso en las reuniones de los fieles. Confirmó que el matrimonio es un sacramento y sin ningún valor si no ha sido bendecido por un sacerdote. Vea, desde este año, desde el segundo siglo, venimos ya, este Papa confirmó que el matrimonio es un sacramento. Ahí se va construyendo la iglesia, edificación. Se va construyendo, va en el avance de la construcción. Y dice que no tiene valor si no ha sido bendecido por un sacerdote, el matrimonio. Imagínense todos los que se están casando ahora por fuera de la iglesia católica, toda la cantidad de pastores que casan por fuera de la iglesia católica, ¿serán matrimonios válidos? Matrimonios con la bendición de Dios. No se cree, porque aquí este Papa lo dijo en el comienzo del cristianismo, que no tenía validez un matrimonio si no era bendecido por un sacerdote. El número 13, San Eleuterio. Nació en Nicópoli, en Epiro, mártir, vea, también mártir. Elegido en el año 175, murió en el año 189. Mandó a Fugacio y Damián a convertir a los bretones. Suprimió algunas costumbres hebraicas sobre la pureza e impureza de las viandas, de las cuales los cristianos daban gran importancia. Eso lo dijo San Eleuterio. Vamos con el 14. San Víctor I. Nació en África, mártir, elegido papa en el año 189. Murió en el 199. Estableció que para el autismo, en caso de urgencias, se pudiese usar cualquier agua. Fue memorable su lucha contra los obispos de Asia y África,
para que la Pascua se celebrase según el rito romano y no con el hebraico. O sea, estaba tratando de conducir a estos obispos de Asia y África para que la celebración de la Pascua fuera con el rito romano y no con el hebraico. Quiere decir, el rito romano era los domingos, porque es que los hebraicos pues era otra forma, era diferente. Este señor, San Víctor, duró 10 años en su pontificado. Este número que aparece aquí en lo último son los años de su gobierno. Y hoy ya terminamos este video, este segundo, con San Seferino, el número 15. El gobierno de este papa duró 18 años. Nació en Roma, mártir también, vea, mártir, lo asesinaron. Fruto de la persecución contra los primeros cristianos. Elegido en el año 199 y murió en el 217. Estableció que los jóvenes después de los 14 años hiciesen la comunión a Pascua, o sea, en el tiempo de Pascua. Su pontificado se caracterizó por duras luchas teológicas. Excomulgó a Tertuliano, introdujo el uso de la patena y del cáliz de cristal. Patena. Estamos en la edificación de la iglesia, dice el Señor, de edificaré mi iglesia, y va edificándose cada vez más, van apareciendo cositas. De aquí se introdujo el uso de la patena, algo más que le aparecía al ritual católico en la Santa Misa. Ahí se va construyendo. Y acordémonos bien que dice el Señor, el poder del demonio no prevalecerá contra ella, porque cuando dijo estas palabras el Señor, se sabía claramente que iba a tener una persecución feroz. Y desde el comienzo, para arrancar el cristianismo, fue muy feroz la persecución, porque aquí todos vemos que todos estos papas son mártires. Y ya sabemos que en todo este periodo no están los libros del Nuevo Testamento definidos, todavía no están, no se sabe cuáles son, cuáles irán a quedar. Para mostrarles a los que no saben qué es patena, que aquí nos habla este papa, patena, aquí les tengo una imagen para mostrarles cuál es la patena. La patena es este platito que hay aquí para echar las hostias en la mesa, allá en el altar. Esta es la patena, este es un cáliz. Termino con este papa, después ya nos queda, vamos a iniciar desde el 217 hasta llegar al papa del 313 para terminar el siguiente video. Ahí vamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo qué fue lo que ha sucedido en el cristianismo en su comienzo. Y todo esto lo estamos haciendo porque muchos protestantes dicen que la Iglesia Católica comenzó en el año 313 y que el primer papa fue Constantino, y bueno, pero sí así aceptan que todo este periodo, desde el año 33 hasta el 213, fue el periodo de los primeros cristianos y que por lo tanto era una iglesia verdadera. Pero ese es un argumento de los protestantes, y que dicen que después del 313 fue que apareció el primer papa y que él arrancó la Iglesia Católica. Ahí ustedes se dan cuenta quiénes son los papas de la Iglesia Católica, cuando apareció el agua bendita, cuando apareció todos los ornamentos de los sacerdotes, donde apareció los padrinos, y ahí vamos aprendiendo. Termino por hoy. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar en el próximo video. Saludos para todos los que están aquí en este canal. Gracias por compartir, por comentar, por ayudarnos, porque de eso se trata esta evangelización. Yo les deseo que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo material.